Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Le habla Janda Silva de Multiservicio de Electrónica. Espero estén muy bien, saludos y bendiciones. Tercer video del curso de Electrónica para Todos, Electrónica Básica. Y voy a terminar de aclarar unas cuestiones que quedaron pendientes acerca del multímetro digital y vamos a empezar a ver otras cuestiones. Me hacían una pregunta en el video pasado de Electrónica para Todos, en el video 2. Me hacían una pregunta que qué pasaba si poníamos el multímetro en una escala, por ejemplo, si vamos a medir DC, qué pasaba si teníamos el multímetro en alterna o viceversa. Aquí les voy a mostrar qué es lo que pasa, compañeros, con el multímetro digital. Voy a arriesgarme incluso a colocarlo con el multímetro original, o el multímetro que yo utilizo, ¿ya? Y voy a explicarle qué pasa y qué no pasa. Ya, aquí presten atención mucho porque es una pregunta que muchos todavía tienen la incógnita y les da miedo dañar el multímetro. Entonces, fíjense esto. Voy a agarrar un cable de línea AC. Aquí está un cable de línea C y lo voy a conectar a la corriente. Entonces, voy a pasar el multímetro a escala de voltaje alterno. ¿Ya? Coloco el multímetro en escala de voltaje alterno y ahí está la medición. Pero ¿qué pasa si yo logro pasar el multímetro a continua? Vamos a ver. Ahí está en continua. Me da 0 voltios. Porque obviamente es otro tipo de corriente. Entonces el multímetro no se daña. Ahora, si no me creen, vamos a continuar con otro multímetro. Aquí tengo otro. Y este tiene la diferencia que tiene voltaje acá y voltaje acá. Voltaje continuo y voltaje alterno. Entonces lo voy a pasar a voltaje alterno primero. Vamos a meter las puntas acá. Y enciendo. ¿Cuánto me refleja? 219, ¿cierto? Pero si yo paso el multímetro a continua, ¿qué pasa? No pasa nada. No se te va a dañar, no se te va a reventar, no se te va a explotar. ¿Ya? Porque son corrientes básicamente parecidas, pero no iguales. Ahora, lo que nunca debes de hacer es, en una medición de corriente, poner el multímetro en escala de continuidad. Aquí lo tengo puesto. ¿Te das cuenta? Pero no puedo prenderlo, está apagado, ahí no va a pasar nada, pero si lo prendo se daña. Y cuando pasa esto, se daña el multímetro digital y la mayoría de las veces lo que se daña es el amperímetro. Ya, entonces siempre tienes que asesorarte de colocar, cuando tú vas a medir sobre todo corriente, tratar de ponerlo en la escala correcta, ¿ya? Para que no vaya a dañar su multímetro. Eso es una duda. Ahora, ¿quieres hacer la prueba con la corriente DC? Vamos a hacer la prueba con la corriente DC, amigos, que estamos para ayudarnos entre todos. Entonces, agarro el cable de línea C que está conectado a esta fuente. Me disculpan que me pase a llevar. Está conectado a esta fuente. Acá está. Y vamos a hacer mediciones en el capacitor principal. ¿Ya? Conecto, compañeros. Ahí se energizó la fuente y me paso a voltaje directo, ¿cierto? Porque el capacitor tiene voltaje bastante elevado. Entonces procedo a medir, a hacer la medición de voltaje. Fíjense acá, me paro negativo, positivo y me marca 296. ¿Se das cuenta, cierto? Ahí está, 296. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el multímetro en alterna? Yo mido en el capacitor principal y refleja un remanente, algo pequeño, ahí ya no refleja nada, 0. ¿Se dan cuenta? No pasó nada. Pero si ustedes ponen el multímetro en continuidad y miden en el capacitor, van a dañar el multímetro digital. Ya, eso era una duda que tenía un compañero que me escribió en el video pasado y que a lo mejor muchos la tenían.
Y pues aquí está. Nunca poner el multímetro en escala de continuidad y medir voltaje porque van a dañar, lo más probable es que se les dañe el amperímetro. Ojo con eso, ¿ya? Otra cosa, el multímetro digital tiene dos puntas, una que refleja la positiva y una que refleja la negativa. Si tú la sacas es un cable normal, sencillamente, pero en el multímetro refleja una polaridad. ¿Qué pasa si yo invierto las puntas? Por ejemplo, que yo me pare en la punta negativa con la roja, en la parte negativa del capacitor con la punta roja y la parte negativa en la parte positiva. Fíjate lo que va a pasar. Mido y fíjate que me refleja. Voy a pasar el multímetro a continuidad, a escala de voltaje directo. Y fíjate, me refleja un signo negativo, ¿cierto? Entonces, eso es todo. No va a pasar más nada, por si acaso. Muy bien. Las puntas del multímetro, una va a ir siempre, la negra siempre va a ir en con, que es de común. Y la otra, dependiendo de donde lo te vayan a medir, diodos, voltaje, corriente, resistencia, frecuencia en este caso. Y en la otra van a medir miliamperaje y van a medir el tema del amperaje alterno. Entonces voy a sacar acá, mucho cuidado. Y ahora sí. Esas eran pequeñas dudas que tenían ciertas personas con respecto al multímetro digital. Ahora, voy a medir el capacitor principal para ver si ya se descargó. Ahí se está descargando poco a poco. Y lo que venimos es, vamos a ver, bueno, no en esta tarjeta, vamos a ver en otra tarjeta. Vamos a poner esto para allá, con cuidado. Y voy a buscarle una tarjeta que tiene muchos componentes electrónicos. Miren, esto es una tarjeta de un televisor TRC de los antiguos. En muchos países este tipo de aparatos ha dejado de verse, ha dejado de existir, por decirlo así. En otros todavía se siguen viendo. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy ubicado, no hay televisores TRC. Si llega a ver, son muy poquitos que las personas han conservado. Pero aquí casi todos son ya LCD, Smart TV. Pero este tipo de tarjetas nos sirve a nosotros para empezar en el inicio, en el mundo del estudio de la electrónica básica, en la electrónica que es fundamental, aprender para poder especializarnos por otras ramas. ¿Por qué? Te explico. Mira, voy a poner acá. Ahí está. Esta tarjeta, que es de un televisor TRC, como le vengo diciendo, fíjate lo que tiene. Tiene diferentes componentes electrónicos. Esto es una PCB y esto es una tarjeta electrónica con diferentes componentes electrónicos. Todos ellos cumplen una función determinada. Todos ellos son importantes para el correcto funcionamiento del circuito electrónico. Entre ellos vamos a ver muchos. En el curso yo voy a ir explicando poco a poco para qué sirve cómo se prueba cómo se prueba qué es esto, qué es esto, qué es esto. O sea, voy a ir tratando de enseñar poco a poco en la magnitud de lo que yo vaya pudiendo, ya porque este curso de electrónica lo más probable es que sea bastante largo y va a ser un curso amigable para todos, básico sí, pero por lo menos va a dar los inicios principales para que las muchas personas se puedan dedicar al mundo de la reparación. Entonces, si ustedes pueden conseguir tarjetas PCB que tengan muchos componentes electrónicos para que ustedes mismos vayan estudiando poco a poco y buscando información en internet, pues yo se lo agradecería mucho porque ustedes van a aprender bastante. Ahora bien, ¿por qué componente? Mira, voy a anotar una lista acá porque estos son los componentes que nosotros vamos a ir viendo. ¿Ya? Una lista.
de muchos componentes electrónicos. Entre ellos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este curso vamos a ver diferentes componentes electrónicos. Vamos a empezar a ver fusibles, por ejemplo, fusibles. Vamos a ver resistencias. Vamos a ver condensadores o capacitores. Vamos a ver bobinas. Vamos a ver transformadores. Vamos a ver diodos. Vamos a ver diferentes tipos de transistores. ¿Qué más vamos a ver? Circuitos integrados. ¿Ya? Bueno, en este tipo, por ejemplo, resistencia hay muchos tipos, condensadores hay muchos tipos, bobinas también hay muchos tipos, transformadores igual, diodos igual, transistores igual, circuitos integrados. Esta gama que está acá es básicamente lo que aborda la electrónica básica. Pero dentro de esta misma rama, dentro de estos mismos componentes, hay una variedad inmensa. Por ejemplo, de resistencia hay una variedad inmensa, de condensadores igualmente, bobinas también, hay diferentes tipos de transformadores, que si reductores, que si elevadores, etc. De hecho, yo voy a tratar de meterle varios componentes aquí también de algunos aparatos. Diodos, hay muchos tipos de diodos, que si el diodo rectificador de baja frecuencia, el diodo rectificador de baja frecuencia, de alta frecuencia, el diodo Zener, ¿ya? El diodo LED. Hay muchísimos tipos de diodos. Transistores igual, transistores BJT, MOSFET, Darlington, IGBT, etc. Entonces voy a tratar de meter en este curso todos los que yo pueda para poderlos ayudar de manera correcta. Y circuitos integrados también hay una gran variedad. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar hoy? Vamos a empezar por los fusibles. Los fusibles, ¿ya? ¿Qué es un fusible? Por ejemplo, fíjate que aquí hay una tarjeta electrónica que tiene fusible y esta que está acá también tiene un fusible. ¿Te das cuenta? Ahí está, un fusible. Entonces, toda tarjeta electrónica tiene fusible, debería de llevar fusible porque ellos nos sirven para protección. Es decir, la protección que, ponte, vamos a poner fusibles. Vamos a poner esta tarjeta por acá. Fusible. Y el fusible, el fusible sirve para protección, pero para protegernos ¿de qué? ¿Para qué nos sirve el tema del fusible? Nos sirve por si acaso llegase a haber un problema en el aparato o hay un problema externo, un problema externo, por ejemplo, no sé, en una de las líneas del poste, una sobretensión, lo que hace él es abrirse. Aquí yo le voy a poner un ejemplo. Fíjate, el fusible, vamos a agarrar esta tarjeta y voy a sacar el cable un momento. Yo quiero que ustedes aprendan bien. Aquí está el fusible. Fíjate que el fusible viene en la entrada. O sea, viene el cable de línea con dos terminales. Vamos a suponer este es el conector de la entrada de línea. Un punto, dos puntos. Ahí va a entrar el cable de línea, sea para línea 220 o 110, ¿cierto? Y luego viene un fusible, que en este caso ustedes se pueden dar cuenta que es de 3.15 amperios. Vamos a poner acá 3.15 amperios a 250 voltios. Si tú le pones uno de 5 amperios también te va a servir, no hay problema. Lo que no puedes hacer es ponerle uno por debajo.
porque se te va a quemar muy rápido. Entonces, fíjate que el fusible, si yo volteo acá, la línea del fusible es esta. Acá está. Fíjate esto. Un terminal acá y un terminal del fusible acá. Vamos a ver acá. ¿Te das cuenta, no? O sea, ahí está. Te estás dando cuenta, ¿cierto? Esos son los dos terminales. ¿Qué dice? Dice línea. Dice línea neutro. Vamos a ver si logro que enfoquen mejor. Te quiero subir un poquito acá. Allí está. Quiero que ustedes vean esta parte. El fusible, compañeros, está acá. Vamos a echar esto un poquito para adelante. Quiero que ustedes se enfoquen acá. Fíjense. El fusible es este terminal que está acá y este terminal que está acá. ¿Qué dice ahí? Dice línea y dice neutro. Ahora, significa, si yo agarro el multímetro digital, compañeros, voy a ponerlo un poquito para acá. O vamos a subir esto primero, porque yo quiero que ustedes vean aquí. Vamos a ver cómo puedo hacer. Voy a subir esto un poquito. Quiero que ustedes vean el multímetro. Voy a echar la fuente para adelante. Ahí está. Y voy a poner el multímetro acá. Voy a encender el multímetro. Lo voy a poner en escala de continuidad. Los dos terminales, compañeros, de donde entra el cable de línea son estos. Estos que están acá. Fíjate que ahí no da una lectura. No es continuidad, sino una lectura. ¿Ya? Ahí me da una lectura. Entonces, si yo me paro en la línea y me paro en el neutro, fíjate que ahí lo estoy tocando. Y hay una respectiva continuidad. ¿Cierto? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso mismo es lo que básicamente aquí no me da continuidad, pero aquí sí. ¿Te diste cuenta? Ahí está. Eso mismo que está acá, que son los terminales, una dice línea, la otra dice neutro, pero si te das cuenta, la que pasa por el neutro, que realmente viene siendo esta, parte un cable por acá, por acá, por acá, parte por acá, se mete aquí y luego hace comunicación con el tema de lo que es el varistor. Este que está acá, este y este es el varistor, que también es un componente de protección. Este y este. Entonces significa, vamos a hacer la prueba. Yo voy a agarrar un fusible externo y vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Fíjate esto. Voy a buscar un fusible externo. Presten atención porque esto está buenísimo. Presten atención. Aquí tengo el fusible. ¿Cierto? Entonces voy a poner esta fuente un momento para allá, para que ustedes puedan verse una cuestión. Toco el fusible y hay continuidad. Yo les voy a explicar esto para que ustedes puedan prestar atención, para que puedan entender un momento el comportamiento de lo que hace un fusible a la hora de un corto. Voy a agarrar un cable de línea. Un cable de línea para que ustedes puedan ver el comportamiento que viene. Aquí tengo un cable de línea que va a ir directo a la lámpara en serie. Voy a hacer una prueba.
conecto, ¿verdad? Aquí tengo el cable. Y aplico lo siguiente. Con cuidado, ojo acá porque es delicado, hay corriente acá. ¿Qué pasaría si yo no tengo la lámpara en serie? Si yo toco estos dos, ¿qué pasa? Sería un corto, ¿cierto? Pero como tengo la lámpara en serie, no pasa ningún problema, ¿verdad? Si esto no tuviera lámpara en serie, al cruzarse la línea y el neutro, ¡pac!, se baja seguramente, va a echar un chispazo. Y lo más probable es que se baje el tema respectivo a el breque principal de la casa. Aquí está. Esta es la lámpara en serie. Ahí está. Perfecto. Y se prenden los focos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Agarro el fusible. Y hago lo siguiente. Voy a agarrar. Poner un terminal acá. Y el otro acá. Fíjate esto. Y mira lo siguiente. Observa. Se prendió la luz. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Verdad? Entonces, fíjate esto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si yo le aplico corriente directa a esto? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver cuál es el resultado. Voy a tocarlo. Ahí va, 1, 2, 3. Y se bajó. Ese básicamente es el corto. Voy a poner, ahorita voy a encender la luz porque se bajó incluso la parte principal de la casa. Pero yo le estoy enseñando acá. Ahí está, encendió la luz. Fíjense qué pasó. El fusible se reventó. Esto fue un corto, compañeros. Se reventó a una magnitud bastante salvaje. Eso es lo que pasa básicamente en los aparatos electrónicos. Cuando hay un corto, eso es lo que básicamente sucede. Ahí está, se reventó. Fíjate, completamente carbonizado. Ahí está. Mira. Con una línea de ¿cuánto? De 220 voltios. Donde se cruzó la línea con el neutro juntos. ¿Se dan cuenta? Y al hacer eso, fue un corto circuito. Eso es lo que se entiende por un cortocircuito. Eso es lo que se entiende por un cortocircuito. Entonces yo voy a agarrar la tarjeta, amigos, compañeros. Entonces, ¿por qué cuando nosotros metemos el cable no pasa lo mismo, Hans? Se preguntarán. Porque estos son los dos terminales donde entra el cable principal, ¿verdad? Uno de ellos va a la línea. Es de línea. Va al fusible. El otro terminal de donde entra el cable, fíjate que no pasa precisamente por el fusible. ¿Te das cuenta? Él va hacia otro lado y va directamente al varistor. ¿Ya? Y de la otra línea del varistor, que es esta que está acá, pasa y llega al otro terminal de el fusible. Por eso no se revienta. Entonces, cuando yo enciendo el multímetro, ahí está. Voy a agarrar las puntas del multímetro. Y fíjate, de fusible a fusible sí hay una continuidad. En este caso porque está bueno. Pero de línea a neutro acá, donde entran los terminales, no hay continuidad, porque si no fuera un corto permanente. Ahora, fíjate esto. De una de las líneas del fusible que dice neutro, por ejemplo, va al varistor. Ahí sí hay continuidad. Pero de esta línea del varistor a la otra línea del fusible, aquí por ejemplo, fíjate que sí hay continuidad, porque una sola línea va al fusible. Una sola. Y de aquí a aquí no hay, fíjate, ¿ves? Una sola línea del varistor va con el fusible.
O sea, fíjate, fusible con varistor, fusible con varistor. ¿Te das cuenta, no? Mientras que la línea del neutro, fíjate que no pasa por el fusible, no pasa por el varistor. ¿Te das cuenta? Pero la otra tampoco, acá está. ¿Te das cuenta? Entonces, no están relacionadas las dos terminales con el varistor precisamente. El varistor es un componente electrónico que vamos a ver más adelante. Eso lo voy a explicar en la próxima clase. Entonces, se dieron cuenta de lo que básicamente es un cortocircuito y para qué está el fusible en la tarjeta electrónica. Espero esta clase le haya gustado. Ya, nunca poner un fusible, compañeros, por debajo de su rango inicial de lo que trae el fabricante puesto. Porque para eso los ingenieros diseñadores diseñan la estructura como es, ¿ya? Pueden ponerle uno de 4 amperios, le va a servir perfectamente. Le pueden poner uno de 5 amperios, le va a servir perfectamente porque yo he reparado equipos así. Entonces, este es el varistor, este que está acá. Este que está acá es el fusible, esta es la entrada de línea C. Entonces, esto es el inicio, amigos, del estudio de los componentes electrónicos. ¿Cómo se mide un fusible? Bueno, el fusible se va a medir siempre en escala de continuidad y ahí está, en escala de continuidad. Vamos a ver, ahí está. Toco un terminal, toco el otro terminal y tiene que marcar continuidad. Todos los fusibles tienen que marcar continuidad, incluso los de automóviles. Cuando las personas se estén dedicando al estudio de la electrónica automotriz, se van a dar cuenta que hay una caja de fusibles y que el fusible se mide básicamente igual. Cuando están en buen estado, te debe marcar en el multímetro 000, que es el indicio de una continuidad, o 002 o 003, dependiendo de las puntas del multímetro. Ya eso es continuidad, quiere decir está bueno. Cuando él está malo, compañeros, tiene que marcarte, dependiendo del multímetro, te tiene que marcar 1, que significa infinito, o 0L o L, que también significa infinito. Entonces, cuando está malo, significa que está abierto. 1 es sinónimo de infinito, o L es sinónimo de infinito. ¿Ya? También se le dice no, está abierto. Cuando te marca 1 es abierto, o L infinito abierto también se le puede decir. Y cuando está bueno se le dice que tiene una continuidad y que está bueno el fusible. Amigos, muchas gracias por excelente explicación, por prestarme atención, por ver mis clases, por sus comentarios tan positivos. Nada más que agradecer, de verdad. Si ustedes quieren, siempre cuando ustedes vayan a comentar, comenten de dónde me escriben para yo más o menos tener una idea de dónde me están viendo. ¿Ya? Muchas gracias a todos, saludos y bendiciones. Suscríbete y no dejes de compartir la información. Saludos y bendiciones. Le habla Jan da Silva de Multiservicios Electrónica.